Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Madías, hoy es miércoles 19 de agosto y siendo las 5:30 de la tarde les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por haberse sumado a esta charla denominada Lidera Semillas, la tecnología al alcance del productor, que va a estar a cargo de Pablo Colomar. Durante la presentación, que estamos a punto de ver, van a poder ir enviando sus preguntas a la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación, voy a estar haciéndoselas a Pablo para que la vaya respondiendo durante el tiempo que dispongamos. Vamos a estar intentando realizarla todas y sugiero que las hagan durante el transcurso de la presentación. También les recuerdo que en el menú superior de la página van a tener una sección llamada Asistentes, donde van a poder buscar a los oradores que están registrados en el Congreso, y a través de esta sección van a poder chatear o incluso programar reuniones con los disertantes. Les recuerdo pasar por el stand del espacio de Presid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los diferentes programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Dicha esta presentación, les introduzco a Pablo Colomar, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Pablo trabajó por 17 años en Pioneer y desde 2016 trabaja en Lidera, donde actualmente se desempeña como gerente de ventas de región argentina. Y además es productor agropecuario desde hace ya 20 años. Ahora sí, Pablo, te dejo con la presentación. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias a Presid. Vamos a ver qué sale con este nuevo formato virtual. La verdad que es raro, se siente raro, se pierde el valor de Presid. Quiero encontrarnos con muchos conocidos que eventualmente nos veíamos una vez al año y ir a Presid. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Les cuento un poquito el alcance de la presentación. Es hablar de tecnología, qué hace Lidera respecto a tecnología para mejorar los rendimientos, y nos vamos a centrar específicamente en el cultivo de maíz. Bueno, como ustedes saben, la tecnología es la aplicación de la ciencia para resolver problemas, ¿no? Acá nos vamos a enfocar específicamente a la aplicación de la tecnología en el agro y qué es lo que hacemos como empresa para tratar de adoptar esas tecnologías. Una de las limitantes que tenemos en la adopción de esa tecnología es que sean de fácil uso, de fácil llegada y fácilmente aplicable para la producción, ¿no? Entonces, desde Lidera constantemente pensamos en cómo hacer viable esa facilidad de adopción de la tecnología, y el motivo de la charla es contarle un poquito eso, qué estamos haciendo desde ya hace algunos años, y algunas herramientas de fácil acceso y de fácil adopción para incrementar la producción agropecuaria. Como desafío y poniendo un poco de marco conceptual a la charla, este es un modelito de brecha de rendimiento, por todos conocido, lo hemos visto muchas veces en la facultad, muchas veces en las charlas, muchas veces en este congreso de APRESID, y lo que vemos es que el rendimiento potencial tiene determinadas determinantes, como es el agua, la radiación, el genotipo, la densidad, la fecha de siembra, pero realmente lo que logramos es bastante menos. ¿Cuánto menos? Un 40% menos de lo que podríamos lograr. Este rendimiento potencial, o ese 40% menos de brecha que dejamos de ganar, está analizado está analizado en secano, no con riego, ¿eh? Y es el desafío que nosotros tenemos como empresa, tratar de achicar esa brecha. Sabemos que para ese rendimiento que obtenemos a nivel de productor, tenemos reductores que es la fertilización, las malezas, insectos y enfermedades, y el desafío es cómo podemos ajustar esas variables para tratar de achicar esa brecha del 40%, ¿no? Y ese 40% no es un dato que se me ocurrió, sino que hay varios papers que hablan de eso. Y si vemos históricamente cómo fue el comportamiento de Argentina en la producción, vemos que hemos crecido en los últimos 10 años, hemos crecido mucho en producción, hemos crecido mucho en superficie, pero acá el desafío es cuánto más podemos crecer, ¿no? O cómo podemos seguir creciendo. Una de las posibilidades para seguir creciendo sería
aumentar la superficie, pero eso tiene sus limitantes. Hay tecnologías que nos permiten incrementar la superficie a sembrar, pero lo que vamos a analizar en esta charla es tratar de incrementar ese crecimiento por el lado de la genética y achicando las brechas de rendimiento, que era lo que charlábamos antes. Este es un estudio que hizo una organización que está trabajando en Argentina también, que lo que hace es medir el gap de rendimiento que tiene cada país, ¿no? Y lo que podemos ver es que ese gap de rendimiento tiene distintos alcances, ¿no? El promedio nacional de gap de rendimiento en Argentina es del 41%, lo que veíamos antes. Cuando vemos las distintas zonas, vemos que hay gran variabilidad entre zonas, ¿no? Hay regiones que ese gap de rendimiento es mucho más grande y otras que es más pequeño, pero el promedio nacional es 40%. Esos datos surgen de esta organización, que lo que hizo fue medir 4.500 datos a lo largo de 30 años. Nos dicen que el rendimiento promedio de ese análisis fue de 70 quintales, cuando el rendimiento potencial en secano fue de 11,6. O sea, estamos viendo una brecha de casi 5 toneladas por hectárea, ¿no? Ese es el 40%. Claramente eso tiene distinta variabilidad anual y distinta variabilidad según la región, ¿no? Vemos en el grafiquito de la izquierda la región central, que la variabilidad que tiene respecto al rendimiento promedio versus el mejor observado es menor, y cuando nos vamos a regiones más norteñas o más sureñas, esa brecha se agranda, ¿no? Entonces el desafío es analizar esa brecha para ver dónde podemos mejorar. Desde Nidera la propuesta que hacemos la pensamos básicamente con dos variables. Una es el producto, y cuando hablo de producto me refiero al híbrido y al trait biotecnológico que tiene ese híbrido, y a toda la información referida a ese producto, ¿no? Entonces nosotros como empresa o como industria semillera, lo que tenemos que hacer es brindar al mercado toda la información disponible, que de hecho lo hacemos, que cubra las necesidades del mercado para achicar esa brecha, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito cuáles son la oferta varietal de producto que hace Nidera, y la otra variable que podemos analizar o que nosotros estamos pensando para achicar esa brecha es lo que llamamos el posicionamiento perfecto. ¿Eso a qué se refiere? Es a conocer exhaustivamente el ambiente de nuestros clientes, el ambiente lote, y conocer las interacciones que tienen nuestros genotipos con el ambiente y con las prácticas agrícolas. Entonces, en base a eso es que tenemos un equipo de tecnología que está pensando constantemente de qué manera abrir esa información y que esa información sea alcanzable para nuestros clientes para que podamos achicar la brecha de producción, ¿no? Cuando hablamos de tecnología de producto, aprovecho, les presento un producto que se está lanzando este año, pero el motivo no es la presentación del producto, sino es cómo mostramos la información, ¿no? Este es un producto nuevo, 7921, que tiene tecnología Viptera 3 para el control de insectos y tecnología para el control de malezas, que es tecnología Clearfield, ¿no? Y es un híbrido que se destaca por tener una amplia, tiene una amplia adaptación de zona, lo podemos sembrar en todo el país y nos sirve para sembrarlo en fecha de siembra temprana y tardía, ¿no? Entonces, los semilleros lo que hacen es tiran esta oferta al mercado, tratamos de mejorar constantemente los rendimientos, crecimiento que se da para achicar la brecha en base a los semilleros por el aporte que hace la genética, pero ese crecimiento es acotado, la ganancia genética por año es limitada. Entonces, desde Nidera no nos quedamos solamente con esa propuesta, sino empezamos a pensar de qué manera con nuestros clientes podemos hacer una propuesta conjunta para achicar la brecha, ¿no? Y empezamos a desarrollar herramientas que nos permiten conocer más el ambiente y conocer más las interacciones. Esas herramientas es un poco el motivo de la charla, que es lo que le queremos presentar y contar de lo que estamos haciendo, ¿no? Una de esas herramientas es la que nosotros llamamos Nidera Vuela, que lo que hacemos es volamos los lotes de nuestros clientes, generamos información georreferenciada, ¿no?
Y esa información, uno podría decir, bueno, pero vos estás volando y tenés la foto de ese año, pero es información que queda como registro y empezamos a acumular información, ¿no? Y con los drones, ¿qué hacemos? Generamos informes con distintos algoritmos, tenemos determinados tipos de informes, uno es el de cobertura de malezas, el de altimetría, tenemos informes de calidad de siembra, donde podemos ver la calidad de siembra no solo espacial, sino temporal. Vemos índice de vegetación, o sea, lo podemos hacer con el satélite, pero tenemos, usando el dron, vamos a un nivel de píxel más chiquito y podemos ver con mucho más detalle los lotes. ¿Para qué nos sirve ese detalle? Nos sirve para ver si tenemos un problema de anegamiento, de maleza, de salud del cultivo en un espectro mucho más finito que si lo hacemos con satélite, ¿no? Y lo que hacemos, el objetivo de esto es juntar información. Todo este vuelo, seguimiento de lotes vía dron, lo hacemos con nuestro canal de distribución, el canal Redin, que todos tienen su dron, y lo que van haciendo, van juntando información de los lotes de nuestros clientes, ¿no? Vamos a ver un poquito algunos ejemplos, los momentos en que entramos a los lotes para ver los determinados parámetros que queremos medir. Hacemos una volada previa a la siembra del cultivo, donde podemos ver malezas, podemos ver altimetría de los lotes. Después, cuando el cultivo esté implantado, empezamos a sacar información sobre cómo está el stand de plantas, y empezamos a analizar esa información junto con nuestros clientes para ver de qué manera poder mejorar esas variables, ¿no? Acá vamos a tener una foto instantánea, ustedes dirán, bueno, ese es el dato de esta campaña y las cartas ya están jugadas, pero nos sirve para construir una recomendación futura si vemos que hay una variable que podemos ajustar, ¿no? Cuando vemos calidad de siembra, y cuando empezamos a probar estos algoritmos, nos encontramos que nos aportaba mucha información y veíamos diferencia de cuando hacíamos el relevamiento con el metro, con la cebita, ¿no? Porque con el vuelo del dron nos podemos tener muchos más datos, son mucho más certeros, nos indica sectores del lote, nos da la uniformidad racial exacta. Ahora les voy a mostrar un poco cómo esos son esos informes. Entonces no solo estamos generando información nueva, sino que estamos perfeccionando la información vieja, llamémosle, ¿no? Y después también, en todo el ciclo de cultivo, lo que hacemos son vuelos para ver índice de vegetación, para ver cosas puntuales o específicas, ¿no? Acá les muestro un ejemplo de vuelos que hacemos previo a la siembra, donde podemos ver cobertura de malezas. Ustedes pueden ver abajo en la imagen, me dice la superficie que tengo con cobertura de malezas, el porcentaje de esa cobertura, ¿no? Entonces, uso práctico que podríamos darle esta información, podríamos hacer aplicaciones dirigidas a los sectores verdes, que es donde está la maleza. Estamos trabajando también para detectar qué tipo de maleza es, ¿eh? Para ver qué porcentaje puedo tener de una maleza o de otra, si es un más tardío, si tengo rama negra, si tengo yuyo colorado resistente. Estamos trabajando en que no solo me diga qué cobertura tengo, sino qué tipo de maleza es, ¿eh? Este otro tipo de informe es de altimetría, generalmente tiene más valor en las zonas que tienen más pendiente o erosión, ¿eh? Ese es el uso que le dimos inicialmente. Después nos servía también el vuelo de imágenes, nos servía para detectar en años con anegamientos, sectores de zonas anegadas, sectores de transición, donde si bien el cultivo no se había perdido, veíamos que estaba afectado el rendimiento. Entonces con esto podíamos medir con el dron realmente la superficie afectada. Y esta es una típica imagen de NDVI, pero generada con el dron, ¿no? El uso de la imagen de NDVI con el dron es lo que le decía, nos da más precisión a la revisión. Podemos atacar sectores específicos donde vemos, por ejemplo, que la imagen satelital me dice que hay un sector determinado que tiene menor crecimiento de cultivo. Podemos ir en más en detalle con el dron, volarlo con el dron y ver específicamente qué puede estar pasando. Y a su vez me da la practicidad de que no tengo que esperar que pase el satélite, no tengo que esperar que no haya nubosidad para ver la información, puedo ir en el tiempo en que yo necesite ir a ver, ¿no? No es
no es que una herramienta es mejor que la otra, sino creo que son complementarias, ¿eh? Tanto lo que es dron como el uso de imágenes satelitales para ver estado de cultivo. Este, por ejemplo, es un vuelo que se hizo un lote de 7761, que se voló en diciembre, y empezamos a ver la salud del cultivo, ¿no? Estaba en B7 el maíz. Otro informe que hacemos, que es muy práctico y que nos brinda mucha información, es el de calidad de siembra, ¿no? Y calidad de siembra no solo nos referimos al stand de plantas, sino lo que estamos viendo, o se generaron los algoritmos junto, es un trabajo que hicimos con Tawai, un trabajo conjunto de Tawai y Nidera, en donde no solamente vemos la densidad de plantas del lote, donde podemos tomar distintos sectores del lote o muchos muestreos del lote, sino que también empezamos a medir el desvío estándar, el espaciamiento que tenemos entre plantas. Esto lo pueden ver en este grafiquito, cada color marca el desvío estándar que tiene el espaciamiento en centímetros, cada puntito de color, y el diámetro del circulito nos dice el desvío estándar que tiene la cobertura del cultivo, que nos da una idea de la distribución temporal que tiene ese cultivo, ¿no? Si el diámetro es más chiquitito, tiene menor superficie de planta, y eso lo asociamos a una planta desfasada en crecimiento, y si tiene mayor desarrollo, vemos que esa planta está avanzada temporalmente respecto a otra, ¿no? O sea, tener una secuencia de circulitos grandes y chiquitos nos está indicando que hubo algún problema que hizo que tenga desuniformidad temporal, ¿no? Toda esta acumulación de información in situ nos sirve para pensar en la siguiente campaña o en mejoras en las prácticas de manejo para una siguiente campaña, y es una herramienta que es de mucha utilidad para nuestros clientes, porque es como que nos vamos desafiando con información objetiva para tratar de achicar la brecha, ¿no? El ejemplo de la izquierda es un cultivo maíz. Esta medición la hicimos en B4, está sembrado con neumático, y el cultivo, la imagen de la derecha es un cultivo de girasol medido en B5, donde vemos lo mismo, el espaciamiento y la cobertura. Densidad, espaciamiento y cobertura. Hasta ahí es una imagen. Después generamos este tipo de reportes, donde se puede ver la densidad en el grafiquito de la izquierda. La primera gráfica es la densidad, donde, por ejemplo, el objetivo era 75.000 plantas, logramos un promedio de 73.000, o sea, un muy buen coeficiente de logro. Podemos ver el desvío estándar de esa densidad, un coeficiente de variación del 4% respecto al objetivo, o sea, una calidad de siembra muy buena. Acuérdense, esta era, en el día anterior veíamos es el mismo lote anterior, que era el de maíz, sembrado con una sembradora neumática. Y acá me voy a lo que es el espaciamiento, el objetivo que teníamos en base a la densidad, los desvíos, los coeficientes de variación. Cuando vemos la cobertura, acuérdense que este índice de cobertura lo asociamos a desuniformidad temporal por un algoritmo que armó Tawai, y podemos ver ese tipo de información, o sea, empezar a ver lotes desde otra dimensión, ¿no? Yo sé que muchos usaban la metodología clásica, caminar los lotes, el metro, la soguita, contar plantas, contar desuniformidad, pero esta es una información que, si quieren, es más precisa. Primero, no sé si todos contábamos de esa manera, pero esta es una forma práctica y mucho más precisa de lo que veníamos haciendo. Entonces, creo que esto es tecnología de conocimiento, de ajustar procesos. Esto es, si quieren, autopsia para mejorar la campaña que viene, pero es un poco el enfoque que le queremos dar de Nidera. En los pequeños detalles es donde podemos hacer la diferencia y empezar a sumar quintales para achicar esa brecha, ¿no? Vuelvo al ejemplo del slide. Tiran estas tres gráficas y después nos tira, en base a la zona donde el dron midió que tenía menor densidad de plantas, nos tira la información de esos sectores y nos saca una imagen de ese sector, ¿no? Acá, si pueden ver, cada planta tiene un circulito donde se mide la cobertura, se mide el desvío. Este sería, nos marca el error, nos marca el peor sector del lote, donde se encontró el valor más bajo, ¿no? El mismo ejemplo para girasol, ¿no?
Entonces, hasta ahí estuvimos viendo cuáles son las herramientas, esa herramienta que tenemos que es el dron, para conocer el ambiente que tenemos, para que los clientes se desafíen a la mejora, ¿no? Y dijimos que otra parte importante para achicar esa brecha era conocer la interacción del genotipo con el ambiente, ¿no? Y cuando pensamos o cuando nos desafiamos con esto, decíamos, bueno, esa información está, ¿cómo hacemos que sea fácilmente utilizable? Y empezamos con el equipo de innovación y tecnología de Nidera a pensar cómo hacer que esa información llegue a productor y que sea de fácil uso, ¿no? Y es una plataforma que le llamamos Nidera Recomienda, que tiene dos programitas, llamémosle, o dos software, que uno es el asistente dinámico Nidera y el otro es el sistema de manejo variable. Voy a introducirme un poquito en cada uno de ellos, muy para arriba, solamente lo conceptual para que se entienda, pero les aclaro que son de muy fácil uso y nuestro equipo de distribuidores están muy familiarizados con estas herramientas y son los que están constantemente usándolas, pensando en ese objetivo, ¿no? Cómo hacer que los lotes de Nidera de nuestros clientes rindan más para ayudar a achicar esa brecha. ¿En qué consiste ADN? El asistente dinámico Nidera lo que hace es, nos ayuda a posicionar bien los híbridos, a generar una buena recomendación en base a la potencialidad que tiene cada ambiente. Entonces, lo que nos sirve, podemos ir viendo distintas regiones productivas, podemos seleccionar fecha de siembra, podemos seleccionar genotipos, y podemos situarnos en el rendimiento promedio que tenemos o el rendimiento que queremos obtener, y nos dice cómo se comportaría ese híbrido y cuál sería la densidad recomendada para ese híbrido, ¿no? Entonces, comprende un montón de variables, tiene mucha información, lo tenemos armado para maíz y soja, es una base de datos que tiene 6 campañas metidas, que están todos los ensayos, están todos los ensayos internos, los ensayos de la red y los ensayos de las redes oficiales, y lo que hace es eso, es rendimiento objetivo, híbrido recomendado y la densidad para tu rendimiento objetivo, ¿no? Es fácilmente utilizable y es muy fácil de ver la información, ¿no? Lo complejo de esto es definir cuál es nuestro rendimiento objetivo, nuestro rendimiento a apuntar, ¿no? Y la variabilidad que tiene eso cuando planificamos, ¿no? Porque uno puede planificar para un año niño, para un año neutro, para un año niña, entonces esas variables hay que ir ajustándolas y lo que hace esto es, te permite ir dando en base a la planificación y cuál sería la mejor recomendación para eso, ¿no? Un poco lo que les decía y cómo muestra la información, nos muestra regresiones de comparaciones de híbridos, si ya estaba usando un híbrido y quiero cambiar a otro, cómo va a ser su comportamiento, y tenemos el comportamiento del híbrido respecto a la densidad, o sea, para un rendimiento potencial, cuál sería la densidad de plantas recomendada, y acá también mostramos cuál sería la densidad óptima biológica y la óptima económica, ¿no? Porque es importante tener ese dato para ver en la curva el rendimiento, la densidad óptima biológica siempre está, en este caso, corrido a la derecha, porque es donde expresa su máximo potencial, pero después es el costo-beneficio de ese incremento de gastar más semillas, si se paga o no se paga, y hay un análisis económico para que ayuden a tomar ese tipo de decisión, ¿no? Este es un tipo de gráfico que sale de ese software, que nos permite empezar a jugar con los híbridos y ver el comportamiento de los híbridos en base al ambiente, ¿no? Y qué densidad deberíamos usar para cada híbrido en base al ambiente objetivo, a lo que quiero buscar, ¿no? No es lo mismo, el hipotético son todas las curvitas clásicas que conocemos, pero hay híbridos que tienen distintos comportamientos. Justo en este caso la comparación es un híbrido que sigue explorando rendimiento cuando aumentamos la densidad, y otro híbrido que la curva empieza a decaer cuando incrementamos la densidad, ¿no? Pero si vemos en rendimientos potenciales o rendimientos promedio por abajo de 7.000 o 7.500 kilos, el comportamiento del híbrido de los dos híbridos son parecidos,
cuando empezamos a hacer sintonía fina es donde tenemos que empezar a ajustar esas variables, ¿no? Esa era la herramienta que les comentaba, ADN, asistente dinámico de Nidera, y ahora una herramienta que se generó posterior al asistente dinámico de Nidera es el SMB o sistema de manejo variable, ¿no? Que es una herramienta nuevamente digital que nos ayuda a entender la variabilidad del lote y está linkeada con otra herramienta, porque conociendo la variabilidad del lote nos permite ajustar la densidad de siembra y la fertilización, ¿no? ¿Qué es lo que tiene diferente a cualquier otra herramienta que podamos ver en el mercado? Todas estas AgTech que ofrecen este tipo de herramientas, es que tienen cargada la caracterización de cada híbrido para las curvas de densidad, que es información que es propia del semillero. Es una herramienta propia, o sea que toda la información que tiene está linkeada con los híbridos, es de uso gratuito, es muy sencilla de usar. Lo que tiene es que para generar esa información, sí o sí tenemos que involucrar al productor para la creación de la recomendación, ¿no? Entonces, es tecnología de proceso, tecnología de conocimiento, pero no tiene costo, ¿no? No tiene costo, no tiene restricciones, ¿eh? Está disponible para que empecemos a jugar y a achicar esa brecha. Me voy a meter un poquito más en detalle para comentar cómo es esta herramienta, ¿no? Antes de entrar al detalle de la herramienta, pongo un ejemplo hipotético de situaciones que se nos dan frecuentemente, ¿no? Este es un caso real, ¿no? de un lote de Bedia, pero situémonos en los tres primeros grafiquitos que tenemos a la izquierda de la pantalla, donde generalmente uno cuando planifica empieza a pensar, o pone cuando hace el margen bruto, o cuando está haciendo la planificación, pone un rendimiento estimado, ¿no? Y ese rendimiento estimado, generalmente uno tiende a caer a poner un promedio de lo que ha obtenido en ese lote, ¿no? Y ahí es donde queremos profundizar, ¿no? El promedio de ese lote, por ejemplo, en este caso es un lote muy bueno, fue un promedio de 120 quintales, pero este es un lote que tiene mucha información generada y acumulada en años, y lo que vemos que en los años húmedos ese lote exploró 150 quintales, y en los años de niña o secos ese lote rindió 96 quintales, ¿no? Entonces, si yo planifico en base al año promedio, puedo estar dejando de ganar o gastando por demás. Entonces el desafío es, y si quieren lo complejo de hacer de este tipo de producciones, que no manejamos el clima, pero tenemos que hacer un poquito más de sintonía fina, y la propuesta que le hacemos es que este lote no sea una mancha, sino empezar a juntar información para entender qué niveles de rendimiento que tengo en cada sector del lote, ¿no? Y si yo defino que este año la voy a jugar pensando en el año promedio o en el año niña, tengo que generar información o acumular información para lograr esto. Esto se hace estos son mapas de rendimiento, acumulación de información de GIS, de Veris, ¿no? Pero estos tres mapitas de rendimiento hacen que pueda me ayudan a generar una ambientación y a planificar mejor, ¿no? Entonces yo tengo que decidir qué partido tengo que jugar, y esta herramienta de SMB me ayuda a eso, ¿eh? Y lo que queremos es, dejemos de pensar en promedio y empecemos a pensar en la brecha del lote, ¿eh? Yo mostraba las brechas promedio nacional. El desafío acá es pensar en la brecha del lote, cómo potenciar este sector verde que tiene mayor potencial de rendimiento, y cómo potenciar este sector chico, o cómo hacer economía de insumos en este sector rojo que tiene menor rendimiento, ¿no? Entonces, el desafío es eso, busquemos brechas en los lotes, y la herramienta nos ayuda un poco a eso, ¿no? Acá un ejemplo que es lo que hicimos con este productor. Decidimos qué híbrido íbamos a sembrar, y en base a eso establecimos, en base a la ambientación o el rendimiento objetivo que nos decide el cliente en cada sector del lote, con la herramienta de SMB llegamos a ver este tipo de curvas, y logramos hacer este tipo de recomendación. Y por ejemplo, donde el índice ambiental es más alto, donde estamos tomando el año promedio, donde el índice ambiental en la zona verde es de 12 toneladas por hectárea, la recomendación sería
usar una densidad, tener una densidad cosecha de espigas que esté casi en 90.000 espigas, ¿no? Y me voy al extremo inferior, donde el rendimiento o el índice ambiental que estamos apuntando para el año promedio es de 7,5 toneladas, y la densidad óptima económica está alrededor de 5,2 quintales. El otro puntito es la densidad óptima lógica, que es donde empieza la curva, donde la curva expresa su máximo potencial de rendimiento, que no necesariamente es mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, esta herramienta que le digo, así parece complejo, pero es de uso muy, muy simple, nos permite hacer esto, hacer recomendaciones intralote y ajustar densidades intralote. También podemos ajustar, la herramienta de lo que me permite también es ajustar niveles de fertilización, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué tiene distinto esta herramienta? Que tiene todas las curvas, los coeficientes genéticos de los híbridos, y me permite ir jugando con eso, ¿no? Porque se linkea con la herramienta que vimos antes, que era SMB, que era el ADN, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una caracterización ambiental del lote, esta información que nuestros clientes nos la dan, o cuando arrancamos con esta herramienta de SMB, le decíamos, bueno, tráeme cómo es la caracterización de tu ambiente, y en base a eso te hago cuál es el modelo de respuesta del híbrido a ese rendimiento y esa densidad, y lo que hacíamos, digitalizábamos la recomendación, que después se cargaba a la sembradora, y hacíamos siembra variable y fertilización variable. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que esa tecnología de siembra variable no está al alcance de todos, ¿no? Entonces, o haber juntado información, o tener muchos mapas de rendimiento, tener los lotes rastrillados con muestreos digitalizados o con Veris, lo que vimos es que era solamente una porción de nuestros clientes, una porción bastante acotada, que llegaba como mucho al 10%, tenían disponible esa información. Entonces lo que hicimos este año, le dimos una vuelta de rosca a esta herramienta, y lo que hicimos es meternos a ayudar a colaborar en la caracterización ambiental del lote. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que hicimos para eso, ¿no? Para aquel que no tenía información acumulada, ayudarlos a empezar a hacer esa caracterización. Este es un resumen de cómo queda la recomendación con el sistema de manejo variable, donde vemos que se define un índice ambiental para el lote promedio, y se definen para cada uno de los ambientes definidos. En este caso definimos 3 ambientes, que tienen 12, 10 y 7.500 kilos como rendimiento de ese índice ambiental. Definimos la densidad que se va a usar en cada uno de los ambientes que planificamos, y la fertilización que le vamos a poner a cada uno de esos ambientes, ¿no? Este es un ejemplo de cómo es. De base a esto se genera un report y se genera un archivo que después se puede aplicar a las sembradoras y que tienen siembra variable, ¿no? Ahora me voy un poquito a eso que les comentaba, lo que nos encontramos en la limitante de que no todos tienen información. O sea, tenemos mucha información de cuánto rindió el lote históricamente, pero no tenemos información intralote para poder generar una ambientación, ¿no? Entonces lo que hicimos a esta herramienta, entre comillas, la mejora que le hicimos fue poder ver, en base a imágenes satelitales históricas, tratar de generar una ambientación básica, ¿no? Entonces, lo que hacemos, delimitamos el lote con la herramienta, elegimos imágenes satelitales, o sea, tenemos disponible para tomar imágenes desde el 2012 hasta ahora, ¿no? Podemos ir seleccionando qué año quiero tomar, podemos ir seleccionando años niños, años neutros, años niña, para generar una buena ambientación, y en base a eso generamos una ambientación básica. No es lo ideal para generar una ambientación, pero es mejor que no tener nada. O sea, es una guía para empezar a conocer más nuestros lotes, y en base a eso podemos generar una recomendación ligada al genotipo que vamos a usar, ¿no? Vuelvo a repetirle, no es la ambientación específica, pero sí es una ambientación para mirar desde otra dimensión
nuestros lotes. Y el que no tiene acumulada información, le puedo asegurar que es de mucha utilidad, no solamente por ajustar la densidad a los índices ambientales que tiene cada lote, sino también puede ser no solo para potenciar rendimiento de cada uno de los ambientes, sino también es un ahorro de insumos, para no estar tirando una densidad promedio en un lote y empezar a jugar con eso. Y si no tienen siembra variable, fíjense que se puede empezar a jugar a decir, bueno, de acá hasta acá delimito un ambiente muy macro, ¿tá? Pero va a ser mejor que seguir sembrando una densidad específica en base al promedio de rendimiento, ¿no? Entonces, este tipo de ambientaciones que tenemos, ¿qué hacen? Nos mejora la eficiencia en el uso de insumos, esto es por todos conocidos, hay muchas charlas de esto, de cómo generar ambientaciones, prescripciones, y lo que hacen, me minimizan la variabilidad y me mejoran la rentabilidad, ¿no? Ese es un poco el enfoque que nosotros también queremos darle, pero sin ponerle limitantes al uso, al uso de la tecnología, ¿no? Si no tenemos la información, lo vamos a hacer con esas ambientaciones, con históricos de N, de BI, y con los coeficientes genéticos de los híbridos y con las curvas de densidad, ¿no? Un poco resumiendo, desde Niera, resumiendo estos puntos que estuvimos viendo, lo que estamos haciendo con Niera Huelga, o con los drones, hacemos detección de maleza, altimetría, calidad de siembra, índice de vegetaciones específico con mayor detalle de píxel, y con las herramientas de Niera recomienda, que son ADN y SMB, mejoramos el posicionamiento de los híbridos en base al ambiente, y con SMB empezamos a generar ambientaciones para hacer un manejo variable de insumos referido a semilla y fertilización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío de Niera? Y vuelvo al modelo conceptual, como arrancamos la charla, pero nosotros ese modelo conceptual tratamos de bajarlo a situación particular de cada una de nuestras zonas o regiones que tenemos delimitadas, ¿no? Y lo que hacemos es, en el mapita de la derecha son todas las regiones que tienen cada uno de nuestros distribuidores. En cada una de esas regiones empezamos a mirar promedios, el promedio de la zona, de todos los lotes, qué pasó cuál fue el híbrido, el rendimiento que tuvo en determinado híbrido nuestro mejor cliente, ¿tá? Vemos el rendimiento observado de los ensayos en esa región, y el rendimiento de los ensayos en los ensayos de investigación, ¿no? Y en base a eso es que vamos desafiando en el buen sentido, ¿no? Nos desafiamos, tanto los distribuidores como los clientes, a decir cómo hago para achicar mi brecha, ¿tá? Ya no en un marco país de ese 40% que vemos, sino que el desafío es, bueno, en mi zona, en mi región, tratar de darles información para ver si estamos en el 40% de brecha, si estamos en el 20%, y tratar de que esto sea una mejora continua, que cada cliente vea la información de sus vecinos, de los que usaron ese híbrido, los ensayos de la zona. Siempre los ensayos rinden más porque para hacer los ensayos nosotros elegimos los mejores sectores del lote o los más homogéneos, pero es un buen desafío, es una vara que nos ponemos, es un buen desafío, un lote a un rendimiento a buscar, llamémosle el rendimiento potencial que vimos inicialmente, no llega a ser el potencial, pero está bastante más cerca que el rendimiento promedio observado, ¿no? Entonces, este es un aporte que nosotros empezamos a medir, empezamos a brindar información para desafiarnos en Rindr, desafiarnos en mejoras. Es clave hacer los análisis de campaña. Esto claramente es para hacer análisis de campaña y decir, bueno, estuve 20% de la brecha, y empezar a desafiarnos en eso, y que no sea solamente un rendimiento objetivo que nos ponemos o planificamos en base al margen bruto, ¿no? Sino que cuando termine la campaña, con toda esta información, poder desafiarnos y decir hacia dónde quiero ir o qué tengo que mejorar, ¿no? Y ese desafío o esa interacción la hacemos básicamente cliente, productor y empresa. Cliente, distribuidor y empresa, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, el aporte es las herramientas que les dije, Niera Huelga, Niera recomienda, que es ADN y SMB. Como industria, como empresa semillera, lo que aportamos es genética, y esa genética
le incorporamos los traits tecnológicos que creemos que son de uso o de necesidad para productor. En este caso les mencioné un ejemplo de un híbrido que tiene tecnología Viptera 3, tecnología Clearfield, que eso me permite que el rendimiento, buscar subir el rendimiento promedio y que no sea una limitante de la tecnología, los insectos o las malezas, sino que la traba no la pongamos nosotros. Bueno, este era un poco todo lo que les quería contar. Estoy abierto a preguntas, al intercambio, por este medio o si no por el contacto personal. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar un espacio de unos 15-20 minutos de preguntas que han llegado del público. Así que, bueno, Pablo, ahí te hago la primera. ¿Qué índices de vegetación están utilizando y de qué forma utilizan esos datos para terminar en una recomendación al productor? El índice de vegetación lo usamos o nos desafiamos para tener, cuando hacemos la autopsia o cuando planificamos la campaña siguiente, ¿no? Porque son datos que mucha corrección no se puede hacer, pero sí nos sirve para acumular información, para empezar a generar eso, en una campaña siguiente, tener información para poder ambientar mejor, ¿no? Entonces es información que vamos acumulando, vamos registrando y le vamos dando al cliente para que vaya teniendo mayor conocimiento intralote. O sea, claramente es muy gráfico verlo con NDVI, ya sea por dron o por imágenes satelitales, pero lo importante es tener registro de cuándo ese índice de vegetación me genera la mejor información para empezar a construir de a poquito y en los años esa mejora o ese achique de brecha, ¿no? Bien, bien. Pablo, sobre la parte de genética, en el proceso de mejoramiento, además de rinde, ¿sobre qué otros caracteres agronómicos están poniendo foco para los genotipos? Bueno, en el proceso de selección, claramente el principal foco es rendimiento, ¿eh? Y cuando hablamos de rendimiento, lo evaluamos en distintas zonas productivas de la Argentina y en distintas temporadas de siembra. O sea, evaluamos en siembra temprana y en siembra tardía, ¿no? Una vez que pasó esa vara de rendimiento, empezamos a ver distintos aspectos agronómicos del híbrido, ¿no? Y tenemos distintos niveles de exigencia. Por mencionarte alguno de ellos, se caracterizan todo en esos ensayos de investigación, se caracterizan lo que es comportamiento quebrado, a vuelco, a roya, a tizón, a mal de río cuarto, a green snap, a vuelco temprano, y en base a eso tenemos un mínimo establecido, o un híbrido check que decimos menos de esto no puede estar, o peor que esto no puede estar, y si el híbrido muestra el mejor rendimiento de todos, pero no pasó alguno de esos mínimos requerimientos que le pedimos, son híbridos que son descartados, ¿no? Y esos ensayos los hacemos, tienen distinto rango de densidad, donde vamos hacia los extremos, tanto de máxima como de mínima, y distintos niveles de fertilización nitrogenada para generar ambientes estresantes, ¿no? Para poder evaluar bien los materiales. Bien, gracias, Pablo. Como productor, ¿cómo hago para usar el servicio de Nidera Abuela? ¿Con cómo me debo contactar o con quién me debo contactar? Bien. Nos pasa el contacto, todos los productores están asociados a una región de nuestros distribuidores que son los redines, ¿ah? Y con contactarnos nosotros le decimos quién es nuestro distribuidor redín, que son los que están entrenados para manejar los drones, y en base a eso planificamos una visita, un vuelo y los informes. Bien, ¿Ah? bien. Son alrededor de 80 distribuidores desparramados en toda la zona productiva de la Argentina, y son 150 técnicos que están entrenados para hacer este tipo de vuelos. Bien. O sea, a través del distribuidor local, básicamente sería el contacto. Sí, los distribuidores son los que están entrenados para este manejo, para esta Perfecto. herramienta.
Algo puntual de un genotipo. ¿Qué pueden comentar acerca del híbrido 7761 y la generación de macollos y en qué situaciones lo ven que pueda ser ventajoso este carácter de plasticidad? Respecto a los macollos, no es un híbrido que sea muy macollador, hay que ver particularmente cuál fue la condición ambiental que pueda haber hecho que genere macollos. La realidad es que los macollos hay información y varios papers escritos que no afectarían el rendimiento ni para bien ni para mal, ¿no? Salvo que estemos hablando de densidades extremadamente bajas, puede haber algún aporte de algún macollo no sea reabsorbido y que continúe y que pueda aportar algo de rendimiento, pero no afectaría el rendimiento salvo situación muy extrema. No es un trait que, cuando hablamos de qué factores de selección usamos en investigación, no es un carácter que sea de un carácter de selección, ¿no? Si yo tengo un híbrido que tiene muchos macollos y mostró alta performance en rendimiento y pasó todos los aspectos agronómicos que yo le exigía, va a salir al mercado por más que produzca macollos. Por esto que decimos, no vemos que esté afectando los rendimientos. No es un carácter deseable ni no deseable, es un carácter que puede darse, hay genotipos que macollan más, otros que macollan menos, pero no es un factor de selección que nosotros consideremos. Bien, perfecto. Consulta, ¿están trabajando como empresa en recomendación de fertilización nitrogenada variable según el genotipo, como así tienen las recomendaciones hechas de densidad variable en función del potencial del ambiente? Sí, bueno, una buena pregunta. Hace varios años que estamos generando ese tipo de información para ver la interacción de genotipo con el nitrógeno, básicamente. Todavía nos faltan algunos ajustes, ajustar algunos algoritmos de eso. Estimo que la campaña que viene ya vamos a poder hacer esa recomendación específica genotipo nitrógeno, ¿no? Por el momento estamos usando en base a los requerimientos, pero sí vemos que hay una diferencia importante entre algunos genotipos, nos falta N de datos para poder validar en gran parte de la región pampeana lo tenemos caracterizado, pero cuando nos vamos a los extremos es donde tenemos que ajustar un poquito la fórmula. Pero bueno, Bien. en breve vamos a tener ese ajuste y va a estar en la herramienta de SMB. Bien, perfecto. Consulta sobre el sistema de manejo variable, si es amigable para transferir archivos desde o hacia un software de uso libre como el QGIS. Sí, o sea, es una herramienta que está armada para incorporarla en cualquier maquinaria o en QGIS. En QGIS es una de las más comunes, o sea que la respuesta sería sí, pero están contempladas todo el parque de maquinaria que tenemos se adapta, o sea, esta herramienta lee ese tipo de archivos y genera los reportes en base al tipo de maquinaria que sea, ¿no? Y al tipo de software que sea. Bien, perfecto. Consultan también, ¿qué herramientas o datos tienen para definir densidades económicas a campo? Y si esto tiene algún tipo de costo para el productor que lo solicite. A ver, ¿cómo es la pregunta? No entendí bien. ¿Qué herramientas o datos tienen para definir densidades económicas a campo, densidades óptimas económicas, y si eso tiene algún costo para el productor que reciba ese tipo de recomendación? No, un poco, quizá lo pasé demasiado rápido, ¿no? Pero en la herramienta de ADN sale el valor de densidad óptima económica y el valor de densidad óptima biológica para el híbrido específico, para el ambiente determinado y el índice ambiental, ¿no? Y ahí uno de lo que puede ver o lo que puede establecer, y también está hecho el análisis económico, ¿no? Entonces te muestra el valor el costo que tiene usar densidad óptima biológica versus la densidad óptima económica, ¿no? Pero es un reporte que tira la herramienta. Está pensado así, para dar respuesta a esa pregunta. Bien, perfecto.
Una pregunta para el norte. Si para los híbridos que están posicionando en esa región están trabajando sobre tolerancia a enfermedades virales, específicamente la problemática de espiroplasma para esa zona. Sí, y este año tuvimos varios ensayos, hicimos trampas para, para poder caracterizar bien los genotipos. Está esa información, era difícil poder capturar eso, y este año, por suerte, tenemos bien caracterizados los materiales. Después, si alguien en particular quiere la información, le podemos mostrar toda la información que generamos este año, cómo hicimos la caracterización y cómo hicimos los ensayos. Pero básicamente pusimos varias trampas para poder, hicimos una caracterización de severidad e incidencia y lo relacionamos con rendimiento, y en base a eso pudimos generar información de comportamiento de los híbridos a espiroplasma, y cabe la aclaración que parte de esa variabilidad de rendimiento que estamos viendo la explica espiroplasma, pero también hay otra parte ambiental que está afectando a los genotipos, que no explica el todo de ese rendimiento, ¿no? Pero la información de espiroplasma la tenemos, todavía nos falta entender un poquito más esa otra parte ambiental que estuvo afectando un poquito los rendimientos. Pablo, ¿y esa caracterización es con una escala visual o están trabajando con análisis de tejidos para corroborar ese? No, o sea, hicimos la visual y después mandamos a medir la carga viral que tenían los híbridos. Bien. O sea, las dos cosas. Bien. Otra pregunta que es, vi que están trabajando mucho en densidades según el objetivo de rendimiento. En estos trabajos, ¿cómo se maneja el nitrógeno? Entiendo los ensayos, o cómo está considerado en esas recomendaciones el nitrógeno. Sí, hoy lo que comentaba antes, no tenemos la recomendación específica de la interacción híbrido-nitrógeno, y lo que estamos haciendo, o el modelito o el sistema de manejo variable, te hace una recomendación en base al rendimiento. O sea, el requerimiento para tantas toneladas es tanto de nitrógeno, el productor nos dirá cuánto tiene en el suelo, cuánto no, o qué tipo de fertilización quiere hacer, y en base a eso hacemos el ajuste. Bien. Es la segunda parte del SMB, es agregarle esto, ¿no? Que sí, tenemos que tener la información de nitrógeno del suelo, y en base a eso el rendimiento objetivo y la interacción genotipo-nitrógeno. Bien, perfecto. Si quiero ambientar mi lote con imágenes satelitales, ¿puedo obtener una recomendación para cualquier híbrido de nidera? Eso entiendo que sí. Digamos, ¿cómo hace una persona que quiere, un productor que quiere obtener esa caracterización ambiental a través de su sistema? Básicamente, la parte de la recomendación de por genotipo, entiendo, en función del potencial, ya la estuviste explicando. Sí, a ver, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo hace el productor? Vos? Digamos, ¿cómo hace el productor que quiere acceder a esa caracterización ambiental de su sistema? Bueno, ahí está. Es la misma metodología que comenté del asistente dinámico nidera, ¿no? Los que manejan la herramienta de ADN, de SMB y los drones, es nuestra red de distribución, ¿no? Con el soporte nuestro, el entrenamiento nuestro, pero es acercarse al distribuidor que tiene en la región, que si no lo conoce nos contacta a nosotros, o nos manda ahora un WhatsApp, una pregunta vía redes, y nosotros le decimos quién es el distribuidor de la zona, y ellos tienen todo el entrenamiento y la capacitación para poder generar este tipo de ambientación en base a imágenes satelitales. Bien, bien, perfecto. Pablo, y te paso la última pregunta que ha llegado de la página. Es por el lado de soja. ¿Qué brecha de rendimiento están observando ustedes, más allá de quizás los trabajos como el yield gap que mostraste en maíz, que están viendo ustedes en soja? ¿Y qué herramientas de manejo ven importantes para reducir estas brechas? Aunque sea, si puedes dar un pantallazo general como hiciste con
Y bueno, los trabajos de Ahí. investigación o los papers o esta página que está trabajando muy bien, que IELGAP, que son varios investigadores argentinos también, ven que las brechas de rendimiento en soja son menores. ¿Cuánto menores? Hablan de un 20%, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en base a eso? Una de las cosas que empezamos a hacer con SMB, con el sistema de manejo variable, es si tengo los lotes ambientados y tengo una variabilidad ambiental grande en el lote, empezamos a sembrar distintos grupos de madureces dentro del mismo lote, ¿no? O sea, en los ambientes, pongo como ejemplo hipotético para hacerlo más gráfico, ¿no? En ambientes de, de menor productividad, nos vamos un poquito más largo en ciclo, y para aprovechar el potencial acortamos un poquito. Hicimos este año varias pruebas buscando potencial, metíamos 4309 y en esos, donde el ambiente era peor, metíamos una variedad una variedad 5 corto, como 50-28 puede ser, y para sorpresa, o no para sorpresa, era un poco lo que esperábamos, llegamos juntos a cosecha, y lo que hicimos es poder subir el piso de rendimiento en el ambiente de menor productividad. Tenemos una información bastante auspiciosa como para seguir esa línea de investigación, o esa línea de investigación no, porque ya es una línea de extensión, ¿no? Pero creo que en soja podemos pensarlo, que puede ser ese el camino. Bien, perfecto, Pablo. Bueno, esta fue la última pregunta, así que te agradezco por tu tiempo, por la charla y por esta parte de intercambio que tuvo el taller, y también a la gente que estuvo del otro lado participando. Estamos Bueno, por cerrar perfecto, entonces. muchas gracias a los que estuvieron escuchando, y muchas gracias a Presid por dejarnos este espacio. Bueno, hasta luego, Pablo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.